Nuestro corazón está dispuesto, nuestra mente preparada para el pasaje que vamos a tomar hoy de la carta primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 6, tomo por necesidad de enlazarlo un versículo que tomé la última vez, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Leo en la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro escribe, lo dije el primer día y es fácil encontrarlo, 5:12, Pedro escribe una carta, una epístola sobre la gracia. Él quiere hablar de la vida en la gracia. Y comenzó hablándonos de la seguridad, de la salvación, de la herencia, del cuidado de Dios, y nos sentimos los creyentes llenos de felicidad, de descanso y de bendición. La gracia salva. La gracia santifica. La gracia glorifica. Y decimos, qué fantástico vivir en la gracia. Pero inmediatamente el apóstol va a entrar en un tema que no nos gusta a ninguno, a mí el primero. El que vive en la gracia tiene que pasar por la experiencia de la prueba. Y aquí se abre una parte, yo diría, un tanto densa, o si lo quieres mejor, un tanto tensa de esta carta. Porque inmediatamente que se habla de pruebas en la vida del cristiano, surge una pregunta: ¿por qué? Si Dios nos ama, si somos sus hijos, si Él dio a su Hijo por nosotros, si nos lleva en orientación celestial, si conduce nuestro camino, si nos da, ¿por qué las pruebas? Y Pedro va a decirnos por qué en estos versículos. Hay tres cosas ahí. En primer lugar, lo que es la prueba en sí. En segundo lugar, el gran ejemplo de la prueba. Y finalmente, el aliento que produce esto en cada uno de nosotros. El primer punto es más extenso. Debemos entrar un poco en el contenido del pensamiento de Pedro en relación con las pruebas. En primer lugar, Pedro produce un contraste en el pasaje, y es que el heredero de todo, aquel en quien Dios se complace porque está en Cristo, entra en una situación de conflicto. Pero al mismo tiempo, aunque está en una situación de conflicto, no abandona el gozo. Mira el versículo 6, la primera parte: en lo cual vosotros os alegráis. El gozo del creyente descansa precisamente en lo que Dios ha hecho por él. Nos sentimos felices, nos sentimos gozosos. Dios ha hecho una obra incomprensible que nos ha alcanzado, y nosotros estamos en Cristo y somos hijos de Dios por adopción. Pero notad que la carta, si el tema de toda la carta es la gracia, tiene que haber un enlace en cada uno de los puntos que escribe Pedro. El enlace de en la prueba es fácil de encontrar. Mirad el versículo 3. Bendito el Dios y Padre. ¿Por qué? Ahora pasáis al versículo 6 y notaréis que es bendito el Dios y Padre por el gozo en las pruebas.
De manera que el enlace es claro. Dios es bendito porque nos salva, pero Dios es bendito y nos gozamos cuando Él permite circunstancias, digamos, adversas en nuestra vida personal. El gozo descansa esencialmente en lo que somos. Y notáis que Pedro ha hecho nos ha hecho notar en la primera parte que tenemos gozo porque hemos sido renacidos para esperanza. Dios no nos ha salvado por alguna razón y ha perdonado nuestros pecados, ha puesto esperanza en nosotros. El pueblo de Dios es un prisionero de esperanza, dice el profeta en el Antiguo Testamento. La esperanza que es Cristo en nosotros desborda cualquier situación en nuestra vida. Estamos en esperanza, pero dice algo más. Nos gozamos también porque además de que tenemos esperanza, somos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de todo. El apóstol Pablo dice que somos dueños, que es nuestra, que nos pertenece la vida, la muerte, lo pasado, lo presente, lo por... ¿Cómo? Si esto es de Dios, naturalmente. Pero esto es de Cristo. ¿Y nosotros estamos en quién? En Cristo. Por tanto, Pablo llega a la conclusión: todo es vuestro. Vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios, de manera que nos gozamos porque somos herederos. Pero nos gozamos también porque hemos sido guardados y somos guardados por el poder de Dios para la herencia. Recordáis tal vez que el primer comentario sobre esta gracia en la carta os decía que la herencia está reservada en los cielos y los creyentes podemos tener seguridad de que vamos a disfrutarla, claro, porque Dios no solo guarda la herencia, nos guarda también a nosotros. Pero cuando llegamos a ese punto, Pedro reorienta la gracia en una dirección que tiene que ver con las pruebas. Y quiero deciros lo que todos sabéis. La prueba es una constante en la experiencia del creyente, no importa quién sea. Solamente un ejemplo, porque no tenemos mucho tiempo para poner ejemplos. Uno solo. ¿Los apóstoles son siervos de Dios? Sí. ¿Hijos del Padre por adopción en Cristo? Naturalmente. ¿Se les ha encomendado una misión de llevar el Evangelio a todo el mundo? Naturalmente que sí. Por tanto, son personas, humanamente hablando, en el campo religioso nuestro, serían personas dignas de crédito, y lo son. Pero escucha la Biblia. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos capítulo 5, versículo 41. Luego estos que son comprometidos, consagrados, que anuncian el Evangelio, que sanan enfermos, que hacen milagros portentosos en el nombre de Jesús, han pasado por pruebas y por tribulación, no solo por amenazas, por golpes. De manera que las pruebas forman parte de la experiencia de vida cristiana. Las pruebas vienen a nuestra vida para darnos una razón de ser y solidificar nuestra fe. Ahora es difícil entender esto. Yo sé que es muy difícil. En la lectura anual estamos todavía en el libro de Job. ¿Leísteis el libro de Job últimamente? Job está un poco enfadado, Y alguien dice, bueno, es poco espiritual Job. No, es muy espiritual. El Espíritu Santo dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero él dice, maldito sea el día que nací. ¿Cómo está Job? Y el problema de Job, ¿sabéis cuál es? Es que entra en una dinámica de pruebas y él analiza su vida personal, sus actuaciones y dice, no es justo esto. Dios está tratándome como si fuese un perdido, como si fuese un indigno, como si fuese una persona despreciable en la sociedad. Dios me trata mal y mis amigos lo reconocen. Y ahí está Job en un tremendo conflicto. El libro de Job tiene una pregunta en todo el libro: ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Ahora Pedro nos dice, parad un poco. Yo sé que esta mañana entre nosotros habrá alguna persona que está en una prueba. ¿Sí? Bueno, alguna persona que a lo mejor lloró mucho esta semana, que ha pasado por desaliento.
que siente angustia vital en su vida. Pedro dice que observes la prueba, no desde tu óptica, sino desde la óptica de Dios. Primera cosa, características de la prueba, versículo 6. La prueba es breve. Nota que el apóstol dice por un poco de tiempo. Luego la prueba no es una sucesión ilimitada de tiempo en donde estás en angustia, es por un poco de tiempo. Siempre el que está en una prueba, el tiempo de la prueba le parece muy largo. Cuando yo estoy en conflicto o he estado en conflicto y estaré en conflicto, cuando yo siento una tremenda tensión a causa de una gran dificultad, no se pasa el tiempo. ¿Tuvisteis alguna vez un dolor de muelas o de oídos por la noche? Es la noche más larga que puedes imaginarte. El tiempo parece que no pasa y tú miras el reloj y dices 2 de la mañana. Y un poquito después, cuando crees que ya ha pasado todo, vuelves a mirarlo y 2:30. No se pasa la noche. Pero ¿cuánto tiempo duró el dolor de muelas? Porque al otro día vas al dentista. Solamente una noche. Pero a ti te pareció una noche perpetua. La prueba que Dios permite es siempre por poco tiempo. ¿Por qué? Porque el creyente ya no tiene comparativos temporales, sino eternos. El creyente no vive en la temporalidad, vive en la eternidad. El creyente está en Cristo, tiene vida eterna, por tanto la orientación suya es una orientación celestial. Y comparado el tiempo terrenal con la perpetuidad en la presencia de Dios, nuestro tiempo es siempre muy pequeño. El otro día, una nieta mía, el día del cumpleaños, ¿sabéis lo que me dijo? ¡Qué viejo eres, abuelo! Y yo tuve que decirle naturalmente que sí. Y ella, que tiene menos de 20 años, para ella el tiempo siempre es futuro. Viene el campamento, quiero ir de vacaciones, siempre pensando en el futuro. ¿Sabéis? Cuando uno tiene una cierta edad, ¿sabéis en qué piensa? En el pasado. Vive el presente, pero no tiene mucho pensamiento sobre el futuro, porque el tiempo es breve. De todas formas, yo levanto mis ojos y sé que Cristo tiene para mí el regalo perpetuo de una vida que me ha dado cuando creí en Él. Tengo vida eterna. Dios te dice, la prueba por la que tú estás pasando es corta. En segundo lugar, la prueba es necesaria. Nota en la lectura del texto, viene a la experiencia del cristiano cuando son necesarias. ¿Y quién sabe cuándo las pruebas son necesarias? Bueno, está determinada por la sabiduría infinita de Dios. Él sabe lo que es bueno para la vida de sus hijos. Por tanto, estando en su mano, abre la mano de su gracia para que pase la prueba al interior. A ver si puedo explicar esto de una forma muy simple. Jesús dijo, mis ovejas están ¿en qué? En mi mano. Y dice algo más. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. ¿De dónde? ¿De la mano de quién? Del Padre. Mira mi mano. La mano de Dios se cierra sobre la mano de Cristo y yo estoy en el medio de las dos manos. Y este Padre del cielo sabe que yo tengo necesidad de afianzar la fe. ¿Y qué hace? Abre un poco los dedos de su mano y deja que la prueba entre en el interior. ¿En dónde transcurre la prueba para ti? En la misma mano donde estabas. Y con la misma protección divina. Por tanto, Dios sabe lo que es bueno para ti en cada momento de tu vida. Y quiero decirte que casi siempre las pruebas llegan por sorpresa. Y nadie puede imaginarse el momento en que la prueba va a venir. A veces pensamos que la prueba va a ser un proceso que tú lo ves venir en el tiempo y te preparas para... No, la prueba llega de golpe. Y llega en una circunstancia abrumadora. Por tanto, el Dios de la gloria sabe, primero, que va a ser por poco tiempo, segundo, porque es necesario, y tercero, porque es de bendición. Notad el texto,
tengáis que ser afligidos. No está diciendo que la aflicción viene porque se le descontroló algo al creyente en su vida o a Dios que ha permitido algo porque quiso. Viene porque tienes que ser afligido, es decir, porque es necesario. Es un recurso de instrucción divina y es un tramo que Dios permite que experimentemos en un trato benévolo del Padre hacia su Hijo. Leo la Biblia. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 7. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? De manera que la prueba es una acción divina para corregir cualquier defecto en la fe. La disciplina en la iglesia no es un castigo para el creyente, es un sendero de restauración para el creyente. Dios permite las pruebas en ese sentido. Pero además hay algo más. La prueba no es la misma para todos. Dice ahí Pedro que entramos en la dinámica de distintas pruebas. Esa palabra en el texto griego es muy interesante porque aparece también, la misma palabra la usa Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 2 cuando habla de diversas pruebas. Literalmente el texto dice pruebas policromas. ¿Sabéis lo que significa? Policromía, distintos colores. De otra manera, tú estás en una prueba de un color y sales de esa prueba y entras en otra prueba de otro color. Y así sucesivamente las pruebas son distintas, de distintos colores que vienen a tu experiencia personal. Proceden de distintas fuentes, se manifiestan de distintas maneras. Bueno, ya tenemos la prueba. Esto es el pensamiento de Dios para la prueba. Tienes una prueba, analízala y verás que todos estos principios espirituales están en ella. Ahora yo pregunto el propósito de la prueba. Y el versículo 7 me contesta la pregunta. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Luego la prueba viene para que se produzca, por medio de la acción que ella ejecuta, se produzca una manifestación de gloria y de grandeza al final del tiempo, cuando Cristo sea manifestado. Indudablemente, la fe del creyente, Pedro dice que es más preciosa que el oro. Y dice, el oro se purifica. En tiempos de Pedro, ¿sabéis cómo se purificaba el oro? Derritiéndolo al fuego y pasándole una espátula por la parte de la superficie en donde flotaba lo que no era oro y se retiraba y otra vez y otra vez. Alguien me dice, bueno, eso es ya muy viejo, muy antiguo, hoy el oro se purifica con ácidos y tal, pero ¿sabéis? Viene a ser lo mismo. El oro tiene que disolverse para que las impurezas que contiene puedan ser eliminadas. Y Dios permite que pasemos por el fuego de la prueba, porque nuestra fe, dice Pedro, es mucho más preciosa que el oro. Tú puedes comparar el oro como un metal precioso. Cada vez sube más el precio del oro en el mundo y la gente se refugia mucho en el oro, pero dice, la fe vuestra es más preciosa que el oro. Luego, si el oro se purifica mediante la ilustración del fuego de la prueba, la fe que es mucho más preciosa que el oro será purificada por medio de las pruebas que Dios permite. Y el objetivo final, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Para quién o quién? Bueno, indudablemente la gloria y la alabanza final siempre es de Dios, que permitió las pruebas, que puso al creyente en la prueba y que restauró, solidificó, hizo mejor la fe del creyente. No hay duda que Dios recibe la alabanza, pero la recompensa gloriosa es para el que es probado. Escucha un texto, sé fiel hasta la muerte y ¿qué? Yo te daré la corona de la vida. Luego el galardón final al que pasa por la prueba, incluso hasta la muerte, es para aquel
que es vencedor por medio de aquel que nos amó. Es la manifestación admirable de Dios en el tiempo futuro cuando Cristo aparezca para llevarnos con Él. Notad que Pedro dice, para la venida, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú ves a Cristo esta mañana? Alguien me dice, sí, por la fe. Está muy bien. ¿Pero lo estás viendo? No. Pero Pedro dice que a este que no vemos, le estamos amando. Luego, en medio de la prueba, el amor hacia Cristo se mantiene y se manifiesta. La manifestación visible, dice Pedro, de aquel que es invisible hoy. Escucha lo que dijo Jesús. He aquí estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo, entonces, cuando se manifieste, va a ser el galardonador de los suyos. Leo un texto bíblico, carta primera a Corintios, capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y oye esto. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Qué fantástico. No solamente Dios está solidificando, consolidando, afirmando lo que es esencial para la vida cristiana, que es la fe, sino que en medio de la prueba nos está dando la esperanza de un galardón especial que Él nos entregará cuando sea manifestado. Ahora estoy en la prueba, angustiado y afligido. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir o debe ocurrir en la prueba? Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Luego la prueba, en lugar de apartarme del amor a Cristo, lo incrementa. En medio de la prueba amo a Cristo, porque el amor a Cristo es el vínculo común que identifica a todos los creyentes. El apóstol es muy claro: el que no ama a Jesucristo sea anatema. Es decir, una persona que no ama a Cristo, no ha nacido de nuevo, no es suyo. Y el apóstol Pedro dice que en medio de las pruebas el amor hacia el Señor no se debilita. El amor se manifiesta sin verlo. ¿Por qué? Bueno, porque todos los creyentes que no vemos físicamente a Cristo nos sustentamos, dice Hebreos, como viendo al invisible. De manera que por medio de esa fe que Dios está consolidando, que está haciendo más perfecta, esa fe permite ver mejor cada día a Jesús. Y esto produce un gozo en quien os alegráis con gozo inefable y glorioso. El gozo no es de cualquier dimensión. Es un gozo que no se puede expresar con palabras. No confundas gozo con alegría. El gozo lo produce el Espíritu de Dios. Por tanto, estos que dicen, y aún ayer, siempre estoy leyendo algún libro de esos cuando tengo que predicar. Aún ayer leía una frase muy interesante de un hombre de hace 200 años casi. No llores por los tuyos. Afírmate en la fe. ¿Cómo? Es decir, que si yo no tengo una cara sonriente y en medio de las tragedias más grandes estoy tranquilo sin importarme, no soy un buen creyente. Todo lo contrario. Jesucristo el Señor lloró ante la situación de las hermanas de Lázaro. Dice que se estremeció en espíritu y lloró. Yo tengo la obligación moral de expresar mis sentimientos, pero lo que no puedo es perder el gozo. La prueba está fuera y el gozo dentro. Es la acción cariñosa del Dios de la gracia acariciando mis heridas y poniendo bálsamo en mis llagas. El Dios de la gracia nos sostiene. Ahora, el resultado de la fe. Versículo 9. Obteniendo el fin de la fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, pero vamos a ver. ¿Somos salvos por gracia? Sí.
Entonces nosotros por medio de la fe mantenemos esa salvación. No, una vez salvo, siempre salvo. Lo que está ocurriendo es que la vida de santificación, que es la segunda etapa de la salvación, de la que está tratando Pedro en la carta, solo es posible por medio de la fe. Y cuando tú actúas de esta manera, el resultado de la fe en el tiempo presente es un resultado de victoria, incluso en medio de las pruebas. Escucha a Juan, otro gran hombre que habla de la experiencia de vida cristiana. Y dice el apóstol en el capítulo 5, versículo 4 de su carta primera, que esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué cosa? Nuestra fe. No es que la fe nuestra individualmente que generamos nosotros pueda vencer al mundo, no. La fe nuestra depositada en Cristo, vinculada a Cristo, nos da victoria porque Él venció en el mundo. Y Él dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos queridos, la vida cristiana es fantástica. Con lágrimas, por supuesto. Con dificultades, no hay duda. Pero el Dios de la gracia está aplicando esa gracia a nuestra necesidad personal para que seamos cada vez más semejantes a ¿quién? A Jesús. No te olvides que Dios ha determinado, nos ha predestinado, ha establecido un destino inquebrantable, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora Pedro entra en el ejemplo de la fe. Mirad versículos 10 y 11 y voy a apurar un poco ahí al final. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A vosotros. Mira ahora el versículo 11. Están escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras después de ella. La gracia que Dios da está destinado ¿a quién? A vosotros. Por tanto, esa gracia que te salva es la gracia que te ayuda, la gracia que permite las pruebas, la gracia que te glorifica. Estamos viviendo en la gracia de Dios, pero Él está orientando nuestra visión al ejemplo supremo. Cristo Jesús fue varón de dolores, ¿qué? Experimentado en quebranto. Y los profetas en la antigüedad y nosotros hoy somos orientados por el mismo Espíritu de Dios para que miremos ¿a quién? A Jesús. No puedes vivir la vida cristiana sin ver a Cristo. La carrera cristiana no está en emociones personales o en cuestiones personales o en reflexiones personales. Puestos los ojos en Jesús. No hay manera. No hay otra forma de correr la vida cristiana. Si tú no tienes claro a Jesús en tu camino, no des un paso más. Porque Cristo no solamente va adelante en la carrera de la fe, ha marcado el camino que debemos seguir. ¿Lo entiendes? Cristo es un gran desconocido en el mundo evangélico. Y me asombra ver las calamidades que se producen hoy en día por ignorancia acerca de Jesús. Creyentes involucrados en política y en cosas semejantes, dividiendo familias y dividiendo iglesias, porque no están viendo a Jesús. Y Cristo dice a la gente de hoy en día, mi reino no es de este mundo. ¿Lo entiendes? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de manera que la orientación de la vida cristiana está en Jesús, solo en Jesús. Y nada más que en Jesús. Ahora mira qué cosa más curiosa. Dios ha abierto un libro de texto para enseñar lo que es su gracia ¿a quién? A los ángeles. ¿A los ángeles? Pero no saben los ángeles todo, no. Los ángeles como seres creados tienen un conocimiento limitado. Y Dios abre un libro, tu vida y la mía, delante de los ángeles, para enseñarles en qué consiste su gracia. Y en medio de las circunstancias adversas y de las pruebas de los creyentes, los ángeles están aprendiendo cómo la gracia sustenta en las pruebas y cómo restaura al que ha caído. Escucha un versículo de Lucas, parábola del hijo pródigo. Sé que ha habido aquí un ministerio importante sobre esa parábola. Quiero recordarte algo.
hay más gozo delante de Dios o en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Los ángeles están gozando en la gracia de Dios. Los ángeles están aprendiendo qué es la gracia de Dios en la vida de los creyentes y aprenden algo muy importante: cómo los creyentes son capaces de gozarse en medio de las pruebas. Es muy difícil eso. Seguro que hay gente que ha sufrido mucho entre nosotros esta mañana. Pero yo quiero deciros que mi experiencia en cuanto a problemas que Dios ha permitido en mi vida es, humanamente hablando, insuperable. Y cuando tú estás ahí, Dios te está llamando a reflexionar sobre las pruebas. Estos días hubo fotografías muy interesantes en el temporal de nieve. ¿Sabéis cuál fue las fotografías que más me llamaron la atención? Enormes árboles en los parques de las ciudades que cayeron encima ¿de qué? De los automóviles. ¿Viste alguna fotografía de estas? Ahora yo te invito a que, si hoy por la tarde no llueve mucho, te vayas ahí a la Madroa, no es muy lejos, y subas por las escarpaduras de la Madroa. Encontrarás pinos pequeñitos a los que el viento llevó prácticamente las ramas, pero ellos están ahí. ¿Sabes por qué? Porque las raíces de esos pinos están metidas en la piedra. Dios nos llama precisamente a descansar profundamente en el cuidado del Señor, a introducir nuestras raíces de fe en la misma roca de los siglos que es Cristo y mantenerte firme en medio de las circunstancias más angustiosas y más adversas. En una ocasión en que yo estaba pasando por un problema enormemente difícil de entender y de superar, una de las cosas que que más bien me hizo, que más aliento me dio, era la estrofa de un antiguo himno que, como antiguos han desaparecido, tristeza me da. Y su primera estrofa decía así: oh Jesús, mi Salvador, mi alma va volando a ti mientras viene con furor la tormenta sobre mí. Guárdame, Señor Jesús, hasta verla ya pasar. Y a seguro puerto tú lleva mi alma a descansar. Y Dios lo hace. Y Dios te toma en medio de la prueba, y tu barco, movido por las olas, crujiendo sus velas por el viento intenso de la dificultad, te introduce en el puerto de la bonanza y en la bahía de la paz. Y sabes que Dios está ahí. ¡Qué bendición tan grande! Y sabes que tus lágrimas no son estériles, son recogidas por Él en su redoma. Y sabes que las preguntas sin respuesta, nunca recibirás la respuesta aquí, pero Dios pone su mano sobre tu espalda y te dice: yo estoy contigo. ¡Qué bendición tan grande! Finalmente, el aliento en la prueba. Vuelve Pedro a decirme: mira, considérala por un poco de tiempo. Y yo le digo a Pedro esta mañana, en medio de mi aflicción, alguien que está pasando por una aflicción grande ahora, sentado en estos bancos, en medio de la aflicción, le dices a Pedro: sí, es poco tiempo, pero tú no sabes lo largo que se me hace ese tiempo a mí. Además, estoy pasando por una prueba y estoy solo. ¿Sabéis? Hay una frase que aconsejo que no se diga nunca a alguien que está pasando por una prueba grande. Tú lo ves y le preguntas: ¿cómo estás? Y digo: ¿cómo va a estar? Estoy muy mal. Lo mejor para uno que está en profunda aflicción, ¿sabes lo que es? Dale un abrazo bien fuerte y dile: te amo. Nada más, solo eso. Y de pronto, en medio de toda esa aflicción, por un poco de tiempo, la Biblia dice: nunca estás solo. Escucha el Salmo 91, el versículo 15. Es promesa de Dios: con Él estaré yo en la prueba. Y el supremo ejemplo de Cristo, que sufrió por nosotros tal contradicción de pecadores,
estimula nuestra vida y da paz a nuestro corazón y aliento a nuestra alma, porque Él sufrió sin desmayar y nosotros debemos pasar por las pruebas de esa misma manera. La seguridad es cierta. Dios orienta para bien de los suyos. ¿Cuántas cosas? ¿Algunas? Todas. El Dios de la Biblia orienta para bendición mía las pruebas, orienta para bendición mía las lágrimas, orienta para bendición mía los conflictos, orienta para bendición mía la inquietud, orienta para bendición mía la angustia del alma, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Pedro me dice, mira las pruebas así, por favor. Y si estás sintiendo en tu alma esta mañana profunda angustia, yo te pido que ahora mismo levantes tus ojos a Jesús y veas delante de ti a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que tu ánimo no desmaye. Esta es la provisión de la gracia en medio de las pruebas. Conocí una mujer, la conocí personalmente, estuve en su entierro, en un pueblo marinero de la Ría de Arosa. Una mujer que en un invierno su esposo salió con el barco al mar y no regresó. Y quedó sola. La he visto bastantes veces después de la partida de su marido. Nunca la he visto angustiada. Es verdad que terminaba la reunión y ella con su pañuelo negro atado a la cabeza salía y se marchaba sola por el camino de su casa. Falleció esta mujer. Y yo fui al entierro. Y uno de los líderes de la iglesia me dijo, mira, esto estaba en la Biblia de ella. Papelito, estrechito, escrito a mano. En la parte de arriba, este versículo, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Y luego una raya. Y luego un himno. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si enormes las penas, mayor es su paz. Su amor no termina. Su gracia no acaba. No hay límite hoy al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se están agotando, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado y Dios va a obrar. Esta es la gracia. Oh, yo quisiera que esta mañana el Espíritu Santo de Dios tocase todos los corazones presentes, mitigase tus problemas, secase tus lágrimas, te diese aliento y seguridad para caminar una vida en medio de las pruebas, porque esto es bueno para ti. Pero hay algo con el que quiero concluir. Solo tiene esta paz. Solo hay tranquilidad de espíritu para aquel que es hijo de Dios en Cristo Jesús. Nadie que esté aquí esta mañana con dificultades humanamente hablando como hay en el mundo tendrá ninguna solución a su problema si no tiene a Cristo en su vida. No hay posibilidad de recuperar cualquier circunstancia si Cristo no te sostiene con su mano de gracia. Y no es que tú vengas a un servicio religioso cada domingo.
No es que seas hijo descendiente de creyentes. No es que seas un perverso en el otro extremo del panorama. No importa lo que tú eres ni lo que tú has sido. Importa lo que puedes ser a partir de ahora. Y el Dios de la gracia viene a tu encuentro esta mañana para decirte: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo quiero pedirte que ahora al final, mientras el grupo de alabanza viene para la última canción de esta mañana, comencemos a reflexionar un momento, cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestras cabezas y dejamos que el Espíritu Santo de Dios haga la obra que el predicador ni puede ni debe hacer: convencerte de tu situación personal y llevarte a Cristo. Y yo pido a la gloriosa y santísima tercera persona de la deidad que esta mañana toque con su dedo de gracia los corazones presentes. Y si hay entre nosotros alguna persona que piensa o está segura de que Cristo no está en su vida, puede recibirlo, diciéndole al Señor: Señor, yo te necesito, perdóname y sálvame. No hace falta ninguna oración difícil, ninguna liturgia establecida. Simplemente puedes decir al Señor, ahí donde tú estás sentado, sentada, joven o mayor, unas palabras como estas: querido Jesús, te entrego mi vida, quiero ser tuyo, que tú perdones mi pecado y me des la seguridad de la salvación y de la vida eterna. ¿Hay alguien que ha dicho esto al Señor esta mañana? ¿Alguien que ha dicho a Cristo: Señor, aquí estoy con mi necesidad para que tú me transformes? Si quiere, por favor, levantar su mano ahí donde está para orar por él, por ella, y alabar al Señor porque hay alguna persona que tiene a Cristo en su vida hoy. ¿Hay alguien que recibe a Jesús entre nosotros y lo manifiesta de esta manera? Ahí donde está, levantando su mano para que sepamos que hay personas que han recibido a Cristo como Salvador personal. Vamos a escuchar una canción y en esa canción expresamos también nuestra seguridad de que Dios va a estar con nosotros en las pruebas a lo largo de esta semana.